Hola a todas y a todos, soy María José Hernández de Alba, soy psicóloga y colaboro como formadora con FAMPA Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya. Como todos sabéis, estamos viviendo una situación excepcional en la que no solo nos encontramos confinados en nuestras casas, sino que además estamos viviendo una situación de alto estrés y un posible dolor por la pérdida de familiares o amigos. Desde FAMPA Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya nos lanzan un reto a los formadores y formadoras, y no es otro que el de acercar nuestra oferta formativa a todas vuestras casas. En mi caso, yo vengo a comentaros cómo fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en las hijas e hijos. Todas las personas orientamos nuestro futuro con unas ilusiones, unos deseos, unas expectativas. Cuando hablo de deseos, de ilusiones, podemos estar hablando de una visión a largo plazo, como pueda ser programar unas vacaciones, pero también más a corto plazo, como qué me apetece comer o qué serie quiero ver. Cuando llegamos a la realidad, muchas veces estas ilusiones, estos deseos, se ajustan y lo mismo que hemos imaginado es lo que nos sucede. Y en otras ocasiones, no. Las cosas que pensamos por un lado, cuando llegamos a la realidad, no tienen nada que ver o tienen poco que ver. Si la ilusión se ajusta a la realidad, podríamos decir que tenemos una tolerancia a la frustración. De hecho, prácticamente podemos hablar de que no hay frustración. Pero si estas ilusiones, estas expectativas que tenemos de la realidad no concuerdan, sentimos frustración, no sentimos mal. Si toleramos esa frustración, podemos decir que tenemos un autocontrol. En cambio, si no toleramos esta frustración, lo que vamos a sentir es ira o enfado. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que vuestro hijo o vuestra hija están haciendo los deberes y de repente piensan que hambre tengo, me apetece comerme un bocadillo. Ellos están formando esa ilusión, ese deseo, y cuando llegan a la realidad se dan cuenta de que no concuerdan. Si sienten frustración, se sienten mal, se van a enfadar. En cambio, si aprenden a controlar esa frustración y aprenden a autocontrolarse y a pensar de otra manera, se van a sentir mucho mejor. Por lo tanto, necesitamos un buen autocontrol para aprender a llevar esta frustración. Para poder entenderlo, necesitamos saber un poquito de dos partes de nuestro cerebro. Por un lado, os voy a hablar del sistema límbico. El sistema límbico es la parte que regula nuestras emociones. Y cuando nacemos, esta parte de nuestro cerebro está completamente desarrollada. Por eso, los bebés son pura emoción. Cuando tienen hambre, lloran, cuando tienen sueño, lloran y se expresan con su medio mediante las emociones. Por otro lado, necesitamos entender el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es aquella parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones. Podemos decir que es el director de la orquesta, aquel que nos dice esta decisión va a tener estas consecuencias y en base a esas consecuencias tú vas a poder elegir qué es lo que más te conviene. Y aquí es donde viene un poco la mala noticia, y es que cuando nacemos, hemos dicho que el sistema límbico sí que está completamente formado, pero cuando nacemos nuestro lóbulo frontal está por desarrollar. Y no se acaba de desarrollar hasta que no cumplimos los 21. Esto no quiere decir que por arte de magia, al día que cumplimos 21 años, nuestro lóbulo frontal toma unas decisiones estupendas. No, lo que quiere decir es que a lo largo de este ciclo vital necesitamos dar herramientas para ir desarrollando el lóbulo frontal y poco a poco ir tomando mejores decisiones. A mí me gusta asemejarlo con estos dos animales. Por un lado tenemos la liebre, que es mucho más rápida, mucho más emocional, que la podemos comparar con el sistema límbico. Y por otro lado tenemos la tortuga, que es mucho más lenta y procesa de una manera diferente, que sería la parte del lóbulo frontal. Con el lóbulo frontal lo que vamos a ir adquiriendo es, por ejemplo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria que nos hace falta para poder ir reteniendo esa información que nos hace falta, por ejemplo, para resolver un problema matemático. El lóbulo frontal también nos ayuda a planificarnos, a ser flexibles, a tomar decisiones, a darnos cuenta
cuáles van a ser las consecuencias de cada una de las opciones que tengo y a tomar la mejor decisión. Y también nos ayuda a inhibir conductas, a decir esto no lo voy a hacer porque no me conviene o esto sí lo voy a hacer porque me conviene. En cambio, el sistema límbico lo que nos ayuda es a procesar emociones, a saber cómo nos sentimos y también nos ayuda con la parte de los instintos, a saber, por ejemplo, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si tenemos sed. Es muy importante que estas dos partes del cerebro dialoguen, porque no podemos pensar que solamente nos hace falta una de las dos, ya que dependiendo de cuál es la situación, debemos de utilizar una u otra. Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y de repente viene un coche, no es el momento de pararme a pensar qué decisión debo tomar, si acabo de cruzar, si dejo de cruzar, si me tiro al suelo. No, es un buen momento para tirar de liebre, para reaccionar con lo primero que me salga. Por lo tanto, muchas veces es que vuestros hijos no es que tomen malas decisiones adrede o es que no las quieran tomar bien. No es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo, porque necesitan de todo este tiempo, de todos estos procesos para aprender a hacerlo. Y para eso os traigo la siguiente tarea o la siguiente pauta, y es el semáforo inteligente. El semáforo inteligente lo que nos ayuda es a gestionar de forma positiva los conflictos sin necesidad de chillar, de enfadarnos, de regañar. Porque lo que vamos a hacer es coger todos los conflictos que puedan suceder en una casa y diferenciarlo en cada uno de los colores. En rojo pondremos esas conductas que los padres, las mamás, tienen que controlar. En el amarillo vamos a poner las conductas que podemos permitirnos negociar y en verde aquellas conductas que les vamos a dar a ellos la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer. Para esto necesitamos controlar, tener algunas competencias, algunas habilidades como padres. En el primer caso, en el rojo, vamos a poner aquellas conductas en las cuales los hijos no puedan decidir. No se les permite tomar una decisión, o bien porque no pueden hacerlo o porque corren peligro o lo vamos a hacer con la necesidad de cuidar o proteger. Por ejemplo, la hora de irse a dormir. Si decidimos que la hora de irse a dormir son, por ejemplo, las 10 de la noche, no vamos a entrar a negociar de si son 10:15 o si son 10:30. En este caso, lo que debemos de hacer es dar un motivo por el cual hemos tomado esa decisión y con ese motivo vamos hasta el final. No entramos a negociar. En el amarillo sí que empezaríamos a negociar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. Vamos a ver qué alternativas tenemos para poder tomar las decisiones. Os he puesto esta balanza. Os he puesto esta balanza porque todas las personas tenemos dos mochilas que llevamos a lo largo de nuestra vida. Una mochila con cosas que nos gusta hacer y otra mochila con cosas que no nos gustan hacer. Por lo tanto, lo que busca esta técnica es coger y equilibrar esas mochilas. Coger algo que no nos gusta hacer y equilibrarlo con algo que sí que nos gusta hacer. Por ejemplo, imaginad que no quieren hacer los deberes. Lo podemos equilibrar con otra cosa que sí les gusta hacer, que por ejemplo pueden ser las manualidades. Y les decimos, cuando hagas los deberes podrás hacer las manualidades. Equilibramos una cosa que sí que nos gusta hacer y otra que no, con el objetivo de generar alternativas. Es imposible aprender a tolerar la frustración si no tenemos alternativas, porque lo que hemos dicho al principio es que necesitamos poder autocontrolarnos y yo no me puedo autocontrolar si no tengo la capacidad de decidir. Por lo tanto, sin enfadarme, le doy la alternativa de poder hacer los deberes, por lo tanto, podrá hacer manualidades o de no hacer los deberes, por lo tanto, no podrá hacer las manualidades. Sin enfadarme, sin chillar y sin generar ningún tipo de conflicto. ¿Que decide hacer los deberes? Por supuesto, tendremos que cumplir con el dejarle hacer manualidades. Si decide no hacer los deberes, no pasa nada, no hace las manualidades, no nos enfadamos. Entonces llegará el momento en que vendrán a pedirnos otra cosa, por ejemplo, que les dejemos un rato la tablet. Sin enfadarnos,
y sin protestar les decimos, es una lástima, me apetece muchísimo dejarte la tablet, pero como no tienes hecho los deberes, no puedes gozar de este privilegio. Les estamos volviendo a dar alternativas, estamos volviendo a dar la alternativa de decidir si quieren la tablet o no la quieren, si quieren hacer los deberes o no los hacen. Y por último, en el verde nos encontramos con el traspaso de responsabilidades. La libertad, por eso ahora mismo os he puesto esta imagen que me recuerda a la libertad absoluta, ¿no? Una playa desierta. Entonces, lo que hacemos en esta situación es dejarles a ellos la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, podría ser a la hora de elegirse la ropa. Pues da igual que decidan ir en chándal todos los días o que ponerse la ropa de los domingos. Por lo tanto, debemos de coger qué conductas queremos poner en cada uno de los pasos. ¿Cuál es la tarea que os propongo? Porque la teoría está muy bien, pero ahora vamos a ponerlo en práctica. La tarea sería la siguiente: coger este decálogo de conflictos y pararme a pensar cuáles son los momentos en los que tenemos más problemas en nuestros hogares. Tenemos, en primer lugar, las tareas domésticas, poner mesa, quitar mesa, hacerse la cama, lavavajillas, todas estas cosas. El cuidado del espacio y las pertenencias, recoger los juguetes, recoger la mochila, la imagen, cómo me peino, qué ropa me pongo, la economía, qué me apetece comprar, las pagas, el uso de la tecnología, el uso del móvil, de la tablet, los estudios, el trabajo, cuánto rato, si me apetece estudiar o no estudiar, los horarios, a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, ¿vale? Los hábitos de salud, lavarse los dientes, ducharse, las relaciones sociales, con quién me junto, puedo hacer videollamada con mis amigos y, por último, los valores. Entonces, lo que buscamos es coger este decálogo, observar cuáles son los conflictos que tenemos a lo largo del día y situarlo en cada uno de los discos. En rojo, las cosas que voy a decidir por ti, en las cosas que vamos a negociar y en verde, las cosas que vas a decidir por ti mismo. Es importante hacer su propio semáforo, pero también es importante, si vivimos en pareja, que la pareja comparta el mismo semáforo para dar tranquilidad a los niños. Es importante que pongamos esto en situación, en contexto. Estamos viviendo una situación anormal que nos está afectando a todos. Además, hemos tenido muy poco tiempo para adaptarnos. La duración es indeterminada, no sabemos cuándo podremos volver a nuestro día a día y esto genera mucho malestar, y más a los pequeños. Además, a más días estamos encerrados, más malestar sentimos y afecta de una manera diferente a los mayores y a los pequeños, porque como ya hemos dicho, tenemos diferentes capacidades cognitivas, nuestros cerebros están a niveles de desarrollo diferentes. Por eso es importante que en esta situación que estamos viviendo elijamos bien cuáles son las batallas que queremos luchar. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de ser un poquito más laxos con las normas durante el confinamiento de lo que éramos antes. También es importante cumplir los límites. Si decidimos que algo está en rojo, siempre está en rojo. No unos días lo negocio, otro día te dejo que hagas lo que quieras, otro día. Es importante que adecuemos al nivel de desarrollo. O sea, debemos de saber que no puede hacer las mismas cosas un niño de 3 años que un chaval de 14. Debemos de intentar adecuar nuestras exigencias a las edades que ellos tienen. Debemos de ver esta crisis como una oportunidad para crecer como familia, para crecer de manera individual como personas y también para adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. Es importante que validemos sus emociones, que entendamos cómo se sienten, que es normal que se sientan más frustrados de lo normal, más enfadados de lo normal, incluso más ansiosos. Y aquí os he puesto esta imagen de superhéroes porque las niñas y los niños realmente lo están haciendo genial, se están enfrentando a este problema y son los que menos están protestando. Por lo tanto, creo que ellos también se merecen un homenaje y se merece que lo demos todo por ellos.
Si tenéis más consultas o queréis ampliar toda la información, escríbenos con las inquietudes a formacion@fampavalencia.org. Y si os ha gustado, darnos like en nuestras redes sociales y seguidnos por la web. www.fampa-mediovalencia.org/formación. Muchas gracias y nos vemos pronto.